Vicepresidenta de la República dice que no debe pedir excusas a Venezuela como lo pide la Cancillería porque su intención no fue ofender a los venezolanos. Canciller Delcy Rodríguez califica como ofensivas declaraciones de vicepresidente Vargas Lleras sobre los venezolanos. Canciller María Ángela Holguín pide a funcionarios lenguaje con respeto tras el incidente entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el gobierno de Venezuela. Golpe de la Fiscalía a la corrupción en el departamento de La Guajira. Capturas e imputaciones de cargos por desvío de recursos en programas de alimentación escolar, de salud e investigación. También por delitos electorales. Estalla enfrentamiento entre codirectores de Cambio Radical por la detención de funcionarios avalados por ese partido. Desde Arequipa, Perú, presidentes Santos y Kuczynski aseguran que es importante fortalecer la Alianza del Pacífico ante un mundo sacudido lleno de incertidumbres. El gobierno y las FARC ponen en marcha el plan conjunto de sustitución de cultivos de coca. La meta es acabar con 50.000 hectáreas en un año. Bienestar Familiar y Madres Comunitarias se enfrenta por el cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional que le da derechos pensionales a 106 mujeres. Condenados por el descalabro de Premium de Interbolsa solicitaron ante un juez de conocimiento de Bogotá casa por cárcel. El Banco de la República redujo la expectativa de crecimiento para 2016 a 1,8%. 3 de la madrugada, sábado y domingo. Duelo de titanes, mujeres y hombres. Sub-20, definido el hexagonal final. Hoy mujeres que dedican su vida al ejercicio nos dicen en dónde reside la pasión que las lleva a exigirse y a transformar sus cuerpos con el riesgo de masculinizarse. Al final de la emisión las conocerán. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Las razones del insomnio de una exministra. 2. La Procuraduría termina proceso en favor del exdefensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, sobre acoso laboral. 3. Un error de la Casa Blanca pone a pensar mal a más de uno. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que no deben volverse un problema binacional sus palabras, en las que dijo que las casas que se construyen en el país no son para venecos. Vargas cuestionó duramente al gobierno del vecino país y dijo que en lugar de reclamar por sus declaraciones, deberían dar respuesta a las quejas sobre malos tratos a los colombianos expulsados de forma arbitraria del vecino país. El vicepresidente de la República dijo hoy que lo expresado en Tibú Norte de Santander no era con el fin de ofender a los venezolanos. El malentendido surgió cuando pretendía hacer una aclaración a uno de los asistentes, por lo que asegura no necesita pedir disculpas. Ahora, cuando yo me referí que eran venecos, pues eso es un gentilicio amable que tampoco debe prestarse a equívocos. Es como si yo me molestara de que me dieran cachaco. O a ustedes en el interior de que les digan costeños, eso no debe pasar a mayores. Lo que pasa es que no desconozco que el gobierno venezolano, que no respeta nada, ni la democracia, ni la institucionalidad, ni las normas, ni las leyes, quiera hacer de este un incidente internacional. Vargas Lleras también pidió respuesta a las miles de quejas que fueron enviadas por la Cancillería colombiana pidiendo explicación por los tratos que recibieron los colombianos expulsados del vecino país. Pero yo vuelvo y me pregunto, ¿qué ha pasado con todas las notas que el gobierno de Colombia le ha enviado al gobierno de Venezuela protestando por el maltrato a los compatriotas nuestros en ese país? De manera que aquí queda este incidente. Pero yo me permitiría hacer hoy esas explicaciones, porque de nada sacamos con volver esto un incidente internacional. La ley en Colombia nos prohíbe que las viviendas gratis se las entreguemos a extranjeros. Vargas afirmó que lo que menos quiere es que esto se convierta en un incidente internacional. Por su parte, la Cancillería de Venezuela envió una nota de protesta al gobierno colombiano por las palabras del vicepresidente Germán Vargas Lleras, en las que advirtió que las casas que se entregan son únicamente para los colombianos y no para los venecos. Un gran malestar ha despertado en el vecino país las palabras del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien señaló que las casas que entregaba en Tibú, norte de Santander, tenían que ser para desplazados o madres cabeza de familia y no para venecos, refiriéndose a venezolanos que viven en territorio colombiano. No, esto es para la gente de cada municipio.
para los que no tienen viviendas. Esto no es para los extranjeros. La canciller venezolana Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter comentó: Venezuela rechaza declaraciones de vicepresidente colombiano que expresan odio, discriminación e intolerancia contra venezolanos. En ese mismo sentido, la Cancillería envió una nota de protesta al gobierno colombiano. Es reprochable que existiendo relaciones fraternas entre nuestros pueblos, la oligarquía colombiana arremeta sistemáticamente contra el pueblo venezolano y su digno gentilicio. En el texto, Venezuela recuerda que Colombia hace parte de organismos de derechos humanos que prohíben la intolerancia y discriminación y por ello exige que se ofrezcan disculpas públicas. Y desde Arequipa, donde participó de una reunión del Gabinete Binacional Colombia-Perú, la canciller María Ángela Holguín se refirió a las palabras pronunciadas por el vicepresidente Germán Vargas que molestaron al gobierno venezolano. La canciller María Ángela Holguín dijo desde Perú que el vicepresidente de Colombia no tuvo una mala intención en sus declaraciones sobre los venezolanos y pidió prudencia a los funcionarios. Hay que tener un lenguaje de respeto, un lenguaje en que no sea de ofensas para ningún país. Veo que las declaraciones del vicepresidente las han tomado de una manera ofensiva. Yo creo que la interpretación del gentilicio que utilizó, pues no para todo el mundo es un tema que pueda ser peyorativo ni insultante, pero sí nosotros hacemos un llamado a todos los funcionarios, absolutamente a todos, por el respeto, por la manera como se utiliza el lenguaje y cómo nos referimos al otro país, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder trabajar por esa integración, por ese respeto, por ese trabajo conjunto que necesitan los dos países. La ministra de Relaciones Exteriores enfatizó que solo hay respeto para el país vecino y que el gentilicio veneco no es ofensivo ni peyorativo. El fiscal Néstor Humberto Martínez presentó los resultados de varias investigaciones contra la corrupción en el departamento de La Guajira. Por el programa de alimentación escolar fue capturado el alcalde de Riohacha y su secretaria de Educación, mientras que el gobernador fue citado a formulación de cargos por delitos electorales. El fiscal general le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que se intervenga el departamento de La Guajira. La necesidad de adoptar medidas audaces y extraordinarias para restablecer el tejido institucional en el departamento de La Guajira. El jefe del ente investigador entregó un balance de las investigaciones allí adelantadas. En el programa de alimentación escolar PAE fue capturado el alcalde de Riohacha, Fabio David Velázquez, su secretaria de Educación, Dilce Acosta, y 3 personas más, porque presuntamente se apropiaron de un poco más de 1.176 millones de pesos. El convenio, en más de un 20%, no llegó a la atención de los niños de la ciudad de Riohacha. Eso es un pecado capital. Algunos simpatizantes del alcalde de Riohacha se concentraron frente a la fiscalía manifestándole su respaldo. En otro caso, la fiscalía detectó presuntas irregularidades en un proyecto de mortalidad infantil. El próximo 10 de febrero la fiscalía le imputará cargos a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por irregularidades en un contrato por 16.800 millones de pesos, cuando fue alcaldesa de Albania. Delitos a imputar serán peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y documento privado. Con ocasión de esta investigación están detenidas varias personas. En una investigación sobre el dengue advirtió posible corrupción. Por un convenio de cooperación especial para investigar las causas de la enfermedad del dengue en La Guajira por un valor de 17.500 millones de pesos, se citó imputación de cargos al exgobernador José María Ballesteros y 3 personas más. La Fiscalía encontró que de los 4.600 millones de pesos que fueron asignados, 360 millones a la fecha han sido utilizados en actividades absolutamente impropias, como pago de contratos de vehículos, duplicidad de actividades, sobrecostos en las compras de los mismos, favorecimiento en pagos a particulares. El pasado 6 de noviembre se evidenció en las elecciones atípicas para la gobernación de La Guajira corrupción electoral y en este caso fue llamado a imputación de cargos el actual mandatario departamental. Presuntas maniobras concertadas que afectaron la transparencia de esa jornada electoral. Ante el Tribunal de Bogotá serán las imputaciones del actual gobernador como de Oneida Pinto. De otra parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció la apertura de una nueva investigación relacionada con la multinacional Odebrecht.
Se trata del proceso de licitación para el contrato de navegabilidad del río Magdalena, el cual fue adjudicado por Cor Magdalena a la empresa brasileña en el año 2010. El fiscal aseguró que se tienen evidencias que determinarían posibles irregularidades y en consecuencia se adelantarán en los próximos días interrogatorios contra nuevas personas. En los alimentos... Ante la continua detención de funcionarios públicos implicados en actos de corrupción en la costa norte de Colombia y que fueron avalados por Cambio Radical, estalló en ese partido un enfrentamiento. Los senadores Carlos Fernando Motoa y Carlos Fernando Galán reclamaron que den la cara a quienes firmaron los avales políticos. El senador Carlos Fernando Motoa, codirector de Cambio Radical, reconoció que se avergüenza por la detención de su copartidario, el alcalde de Riohacha. Celebrar estas acciones de la Fiscalía, quien haya generado un hecho de corrupción, por supuesto, de responder ante las autoridades. Segundo, lamentar que sea un miembro de nuestro partido Cambio Radical, pues se genera vergüenza. El senador Carlos Fernando Motoa, sin llamarlo por su nombre, emplaza al codirector Rodrigo Lara para que responda políticamente por el aval al alcalde de Riohacha. La responsabilidad, diría, recae en quienes entregaron, por supuesto, ese aval y quien fungía como presidente en ese momento, tal vez por su inexperiencia y por un afán de protagonismo, pues ha generado estos hechos que hoy lamentamos al interior de nuestro partido. El senador Carlos Fernando Galán dijo que el aval lo dieron quienes lo atacaron y les pidió que ahora pongan la cara. El codirector Rodrigo Lara aseguró a CMI que él no dio el aval al alcalde de Riohacha, sino que fue el dirigente Fuad Char. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, suscribieron en Arequipa una serie de acuerdos de cooperación e hicieron un llamado a fortalecer la llamada Alianza del Pacífico. Luego de que el presidente Donald Trump tomara la decisión de retirar a Estados Unidos del Tratado Comercial con el Pacífico, los dos jefes de Estado, Santos y Kuczynski, sin mencionar de manera directa este tema, se dejaron claro un mensaje: fortalecer el bloque comercial entre Colombia, México, Chile y Perú. Y estamos viendo un mundo un poco sacudido en este momento. Y yo creo que es una magnífica oportunidad aquí estrechar lazos, mejorar nuestros intercambios comerciales, culturales, ambientales. Tenemos que solidarizarnos en nuestros ideales, en el comercio mundial que tanto bien ha hecho. Hay nubes inciertas alrededor del mundo. Y en esos momentos la forma de proceder es reafirmar la solidez interna de los países y también reafirmar la solidez de las alianzas. En este tercer encuentro binacional, los presidentes de Colombia y Perú también hablaron sobre esos temas en común, como seguridad, gobernanza, temas sociales, temas de comercio y también de turismo. La lucha contra la corrupción. Es muy importante que América Latina voltee la página. Desde Arequipa, Perú, con la cámara de Holman Maldonado, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. El gobierno y las FARC pusieron en marcha el plan conjunto de sustitución de cultivos ilícitos que busca acabar con 50.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en las zonas de influencia guerrillera. El programa contempla pagos de 1 millón de pesos mensuales a los erradicadores y subsidios de 9 millones de pesos para proyectos productivos. Con este plan, el gobierno y las FARC empiezan a cumplir el punto 4 del Acuerdo de La Habana. Sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación. El programa no atenderá a cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016. La sustitución de los sembrados de coca involucrará a los campesinos que durante décadas vivieron de esa economía ilegal. 1 millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales, 1.800.000 pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, 9 millones de pesos por una sola vez para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido, como piscicultura, avicultura, entre otros. El gobierno no ha renunciado a la erradicación forzosa, sin embargo considera que esa es una estrategia mucho más cara.
Bienestar Familiar y las madres comunitarias se enfrentan por el cumplimiento de una sentencia que le reconoce los derechos pensionales a 106 mujeres. Bienestar solicitó la nulidad del fallo. 30 días tenía el Bienestar Familiar para reconocer el pago de las prestaciones sociales y la pensión de 106 mujeres que estaban vinculadas al programa de madres comunitarias y que hoy en día ya pasan de los 70 años. Nosotras nos pusimos a estudiar que no éramos voluntarias porque yo cumplo un horario, cumplo órdenes de bienestar, cumplo una minuta, cumplo una cobertura, todo lo de un trabajador. El plazo ya se cumplió, el ICBF pidió la nulidad a la Corte Constitucional y de no aceptarse le pidió al Alto Tribunal más tiempo para el cumplimiento. Mientras tanto, la defensa de las madres comunitarias instauró otra acción judicial. Solicitó al juez para que verifique el no cumplimiento y en consecuencia reclame el mismo o en su defecto imponga las sanciones de arresto. Por otro lado está el pleito por la ley que objetó el presidente Santos. Expertos explicaron cuáles son las dificultades para vincular las 60.000 mujeres a la planta del ICBF. En tanto que si se llegaran a designar o nombrar en planta a través de carrera, pues evidentemente produce un impacto fiscal que hay que proyectarlo en el tiempo, por todo el tiempo que se vayan a tener estos cargos y definitivamente es un gran presupuesto el que ello implicaría. Además indicó que constitucionalmente no se pueden reconocer pensiones a aquellas personas que no hayan cumplido los requisitos como las cotizaciones. En un mes, un juez decidirá la suerte de los promotores del fondo premium de Interbolsa, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, acusados por el millonario desfalco. Las víctimas y la Procuraduría rechazaron la solicitud de casa por cárcel de Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, que fue avalada por la Fiscalía, que no pidió cárcel en su contra. Esta petición se fundamentó principalmente en que la reparación a las 1.028 víctimas ha sido de manera parcial y gracias a la intervención de la Superintendencia de Sociedades, que embargó sus bienes. Se discute si ha existido o no, señor juez, voluntad de reparación de los procesados frente a una estafa masiva. Si ha existido esa voluntad de reparación frente a las reclamaciones de 1.028 víctimas que se hicieron presentes en el curso de la actuación administrativa. La Fiscalía, que no recalcó sobre la gravedad de los hechos, dejó a consideración del juez 48 de conocimiento la pena por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y estafa agravada. La rebaja de pena que considere pertinente, pero que para mí es importante en razón al comportamiento que han tenido frente a la actuación, por lo menos en punto a estos 3 delitos desde los albores de la investigación. El próximo 31 de marzo se conocerá el monto de la condena. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, reveló que el emisor redujo a 1.8% la proyección de crecimiento de la economía para 2016. El crecimiento estimado por el Banco de la República para 2016 fue reducido de 2% a 1,8%. Para 2017 se mantiene una proyección de 2%. Para el cuarto trimestre de 2016 sugieren que la economía tuvo un dinamismo bajo, aunque algo mejor que el del tercero. Asimismo, la Junta Directiva del Banco de la República dejó inalterada la tasa de interés en 7,5%. Esta decisión se tomó porque, según la Junta, si bien la tendencia de la inflación es a la baja, existen riesgos que no son menores. Hay una incertidumbre asociada a los cambios de gobierno en muchas de las economías avanzadas. Hay incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con las tasas de interés globales. En el momento en que tengamos la certidumbre de que pronto llegamos al rango meta, tenemos mucho más margen de maniobra para impulsar la economía. Esto para el presidente de FENALCO es efecto de la reforma tributaria. Lo que creo que está pasando es la preocupación del impacto sobre el costo de vida con ocasión de la reforma tributaria. Echavarría aseguró que sigue siendo factible que se llegue a la meta de la inflación al final del año entre el 2 y el 4%, pero dijo que los riesgos siguen existiendo. El desempleo en Colombia cerró el 2016 con un ligero aumento. La tasa de desocupación se ubicó en el 9.6%. Al cierre de 2016, la tasa nacional de desempleo subió al 9,2% frente a 2015, cuando se ubicó en 8,9%. Solo en diciembre la tasa registró 8,7%, también presentando un leve incremento, periodo en el que los desocupados aumentaron en más de 50.000 personas. El aumento se dio por el paro camionero y la desaceleración de la economía. Pese a ello, el DANE resalta que se mantiene en el dígito. El año anterior hubo 22.156.000 personas en Colombia ocupadas. Es una cifra que Colombia nunca había tenido para un año
en los últimos 16 años como ocupados. Los gremios consideran que la desaceleración seguirá afectando el mercado laboral. Ese es otro síntoma también de la desaceleración. En la medida en que se produce desaceleración de la economía, por supuesto hay menos creación de empleo y eso es lo que está sucediendo en este momento. Colombia mantiene altas tasas de desempleo en América Latina por encima de Chile, Ecuador, Perú y México. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.372 puntos. La acción que más subió fue la de Concreto, con una valorización de 2,69% a 1.145 pesos. La acción de Corfi colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 2,29% a 35.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Aval, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 2.930 pesos con 17 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.880 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.145 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 52 centavos. El azúcar se transó en 20,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.390 pesos. Este sábado, Venus y Serena Williams se enfrentan en el Abierto de Australia. Dos mujeres que, por su alto nivel de competitividad en el tenis, han logrado cuerpos muy tonificados e inclusive masculinos. Después de comerciales, ellas nos inspiran para hablar hasta qué punto la mujer transforma su cuerpo con el deporte. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el norte de Bogotá, específicamente desde el Spinning Center de Rosales, el escenario ideal para hablarles de feminidad versus musculatura. Y es que, a propósito del encuentro que tendrán Serena y Venus Williams en el Abierto de Australia, nos hemos preguntado hasta qué punto la alta competitividad en un deporte o en el ejercicio se convierte en un riesgo de perder la feminidad en el cuerpo. Serena y Venus Williams acaparan la atención en estos días, pues mañana será su encuentro en el Abierto de Australia. Las hermanas se caracterizan por poseer fornidos cuerpos que las han llevado a estar en el ojo de la crítica, pues las tildan de masculinas. En Colombia, la reconocida presentadora de televisión Mari Méndez, aficionada al ejercicio, nos explica que el reto es superarse continuamente. En el camino se ven los resultados en la transformación física. Cuando yo empecé en esto hace muchos años, yo no te podía hacer un solo push-up. Hoy en día ya puedo hacer 20, 30. Entonces de pronto ya no quiero los 20, sino que ya quiero 40. Entonces se trata un poquito como más de ver hasta dónde puede llegar tu cuerpo, hasta dónde llega tu disciplina y cuál puede ser, así suene cliché, la mejor versión de ti misma. Paola Palomino empezó hace 3 años a entrenar normalmente en el gimnasio. Poco a poco, al ver resultados, fue motivándose y ahora se prepara para competir en físico-culturismo. Las personas que quieren definir y marcar, por decirlo así, tonificar, son muchas más repeticiones. En cambio, las personas que quieren aumentar es no tantas repeticiones, pero mucho peso. Entonces yo era delgada, pero como yo quería verme un poco más gruesa, iniciamos repeticiones, me acomodé al ejercicio, pero con peso para llegar a tener volumen. Y seguimos hablando de mujeres lindas y saludables, porque en Filipinas continúa desarrollándose el Miss Universo. Las aspirantes al título presentaron sus trajes típicos. Algunas tuvieron serios inconvenientes con sus extravagantes atuendos. Las 86 candidatas de este certamen muestran en sus atuendos lo mejor de sus culturas, un evento que deja al descubierto la creatividad de los diseñadores de cada país. Dentro de este grupo se destacaron las candidatas de Tailandia, Vietnam y Filipinas, quienes optaron por el dorado y el nacionalismo. Por su parte, esta reina llevó en su cabeza una réplica de un castillo. Al final nunca se entendió el motivo de su disfraz. Otras, por el contrario, recurrieron a la tecnología, como es el caso de la representante de Estados Unidos. Ella le apostó al heroísmo norteamericano, pero a la hora de desplegar su capa plateada, esta se atascó, fracasando en su puesta en escena. La reina venezolana eligió la extravagancia. Es tan pomposo y pesado su vestido que cuando intentaba caminar siempre se tropezaba. Andrea Tobar de Colombia optó por algo más cómodo. Ella representó lo pluriétnico de nuestro país, a tal punto que durante su desfile sacó la bandera nacional, protagonizando el momento más patriótico de la gala. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento.
Hoy se detuvo el tráfico en el centro de Medellín y no era para menos. El maestro Fernando Botero estaba recorriendo las calles de la ciudad, visitó la tradicional gorda del Parque Berrío. Después se dirigió hacia la plazoleta que lleva su nombre. Allí el maestro recomendó reubicar 2 de sus esculturas que están en una calle cercana, pero no en la plazoleta. Se trata de caballo con bridas y mujer. Si se podían traer aquí a la plaza sería más bonito todavía, la mayor concentración. Todo lo que él ha dicho le vamos a hacer caso. Él ha querido que traslademos 2 esculturas que él dice que siente que están un poquito botaditas aquí, sobre todo alejadas del resto de esculturas, y las vamos a trasladar. Además se mostró complacido con el estado de sus esculturas. Un gran aprecio por estas esculturas, están muy bien tratadas, las pátinas en perfecto estado y la gente veo que las mira con mucho afecto, ¿verdad? Que, bueno, para mí es una gran emoción. Este año el maestro tendrá exposiciones en Roma, Alemania y Francia. En Corferias ya inició el Car Audio, la feria en donde se presentan las novedades de la industria automotriz y sus ramas asociadas, por ejemplo, la tecnología del sonido. Sonido sobre ruedas, tuning, carros modificados, clásicos y de alta gama. Además de la presentación de 20 artistas musicales, estarán en la nueva versión en Bogotá del Car Audio hasta el 29 de enero. El salón de tuning, que todos los carros, digamos, modernos, restaurados, digámoslo así. Tenemos el salón de Hot Rod, que es donde estamos en este momento, que son los clásicos restaurados. Este año, como novedad en los carros, tenemos un pabellón de alta gama. Y por supuesto se realizará la presentación final de la competencia que caracteriza a este evento, el campeonato de sonido sobre ruedas, que tiene diferentes modalidades. La categoría de calidad de sonidos, que es para audiófilos, y la categoría de open show ya es para gente que le gusta más, digamos, como el reggaetón, la música popular. Hoy me despido desde el Spinning Center deseándoles un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. CMI está aquí, en Davos, Suiza, el lugar escogido para realizar el Foro Mundial de la Economía. El presidente César Gaviria ya está aquí y ya se ha reunido con altas personalidades como Nelson Mandela y el primer ministro chino Li Peng. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Las razones del insomnio de una exministra. 2. La Procuraduría termina proceso en favor del exdefensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, sobre acoso laboral. 3. Un error de la Casa Blanca pone a pensar mal a más de uno. 1, 2 y 3 después de comerciales. Hoy llegó a Cartagena el crucero Seven Seas Explorer, catalogado como el más lujoso del mundo. Cristales, vajillas Versace, cuarzos, así como también acabados en la suite principal y la decoración diseñada exclusivamente para esos espacios son las principales características de este lujoso crucero que costó más de 450 millones de dólares. Cabe resaltar además que esta nave, construida por astilleros italianos, pesa 54.000 toneladas y su actual travesía inició en Los Ángeles, navegó por el Pacífico para visitar puertos como el de México, Guatemala, Nicaragua, Panamá y partirá de Cartagena por el Atlántico para terminar su rumbo en Miami. En las más de 210 recaladas de la temporada de cruceros 2016-2017 de la capital de Bolívar, se calcula que en total los turistas dejarán a la ciudad más de 50 millones de dólares. Nuestros secretos de hoy. 1. La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Grave, anda con grandes preocupaciones. Mónica será la anfitriona de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz que se inicia el jueves en Bogotá, a la que confirman asistencia 20 galardonados, entre ellos Lech Walesa, Oscar Arias, Jory Williams, David Trimble y por supuesto el actual Nobel, Juan Manuel Santos. Hasta aquí no hay lío grande. Sin embargo, la Premio Nobel de Paz de 2003, la iraní Shirin Ebadi, confirmó su presencia en el evento, pero solo habla farsí, que es su idioma natal. Todos buscaban a alguien en el país que hable esa lengua, pero fue infructuoso. Se le pidió a la Nobel que viniera con una traductora oficial, lo cual aceptó y tranquilizó a la organización. Ahora queda otro chicharrón. El cupo de 2.500 asistentes al acto inaugural es absolutamente insuficiente. 500 solicitudes adicionales han sido rechazadas por falta de aforo. La única solución,
ver el acto vía internet o televisión. 2. Finalmente, la Procuraduría falló en favor del exdefensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. En Providencia de hoy, la Procuraduría dice que en ningún momento es calificable de maltrato laboral el temperamento del doctor Otálora, entre otras cosas, porque si bien en ocasiones pudo haber utilizado un tono de voz fuerte, que inclusive algunos calificaron de grito, también es cierto que siempre lo hizo dentro del contexto funcional y por tanto la exigencia del cumplimiento de los deberes de cada uno de los servidores públicos, tal como lo dispone el artículo 8 de la Ley 1010 de 2006, no puede interpretarse como una conducta aferrada a un acoso laboral. Se insiste en que estas conductas no fueron dirigidas a ningún tipo de funcionario, pues la mayor parte de ellas se dieron dentro del contexto de reuniones de directivos en las que es común el uso de tonos fuertes y vehemencia con el fin de exigir el cumplimiento del deber funcional de acuerdo con la mayoría de los declarantes. Sobre el tema de acoso sexual, la Procuraduría no conceptuó porque la demandante, Astrid Elena Cristancho, en su declaración juramentada hizo manifestación expresa de que ella no puso denuncia por ese tema. 3. La Casa Blanca cometió hoy un grave error al anunciar la reunión del presidente Donald Trump con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. La Oficina de Protocolo emitió un documento en el que escribió el nombre de la primera ministra británica así: Theresa May, Teresa sin la H. Y lo correcto es Teresa con H. El error pudo haber pasado desapercibido, salvo por un detalle. Resulta que Theresa May sin H es esta actriz de cine porno británica que ha filmado más de 50 películas. Theresa May sin H es muy lejana a Theresa May con H, primera ministra. ¿Saben qué es lo más curioso de esta historia? Resulta que en las películas protagonizadas por Theresa May sin H se destaca una película que parece pensada para la ocasión: White House, The Sex Video and Leather Lust, algo así como Casa Blanca, el video sexual y la lujuria del cuero. ¿Qué tal la equivocación? Yo también sufro con una artista porno que se llama Adriana Tono Barón y yo soy Adriana Tono Vélez, con la B pequeñita. Hasta el lunes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Ya Mismo. Esperaba, te busco en mis sueños antes del amanecer. Desaparece y aún me queda el olor de tu piel. Te digo que eres todo lo que tengo, lo que siempre esperaba. Te busco en mis sueños antes del amanecer. Desaparece y aún me queda el olor de tu piel. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.